El gobierno de la República Dominicana ha preparado un borrador de reforma tributaria que ha estado circulando. Ya se ha dicho que ese no es un borrador oficial, que esa no es su propuesta, pero obviamente que la elaboró el gobierno y nos sirve de base para hacer un análisis inicial. Obviamente eso no significa que va a ser el documento final ni va a ser la propuesta final que va a tratar de consensuar el gobierno del presidente Luis Abinader. No obstante, sí podemos decir, bueno, vamos a tomar algunas de esas propuestas y vamos a analizar lo que sería el impacto que pudieran tener. Ahí recuerden que ahí, en términos generales, hay un aumento de las tasas, lo cual contrasta con los planteamientos del propio presidente Abinader, quien señalaba durante la campaña electoral que lo que había que tratar era de tener un sistema en el cual se bajasen las tasas impositivas, se ampliase la base, se redujese la evasión, se redujesen las exenciones y de esa manera pues se tendría un mayor nivel de recaudaciones. Se tendría un sistema más simplificado, un sistema más neutral, un sistema más justo, un sistema capaz de generar los ingresos que necesitaba el gobierno. Eso está dentro del marco de lo que es un sistema tributario ideal, un sistema tributario óptimo. Sin embargo, cuando uno ve la propuesta, entonces vemos que aumenta la tasa de impuestos sobre la renta, aumenta la tasa de impuestos sobre la renta personas físicas de 25 a 35%. Aumenta la tasa de 27 a 30% personas jurídicas. Aumenta también otras tasas, como es el caso de, en términos efectivos, del ron y de las bebidas alcohólicas en términos generales. También incrementa el impuesto a la propiedad inmobiliaria porque te amplía la base y segmentos de población que no pagaban, principalmente de clase media, pues ahora van a pagar impuesto a la propiedad inmobiliaria, porque se reduce de 8 a 5 millones lo que es el monto exento. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno llega a la conclusión de que efectivamente se están adoptando medidas que van en contra de lo que debería ser el camino hacia un mejor sistema tributario con menores tasas, porque definitivamente que las tasas que tenemos, como la misma ITEVI, que esa sí se reduciría de 18 a 16, pero en realidad se reduciría en un periodo de 3 años y al mismo tiempo se ampliaría la base para un grupo de bienes que estarían ahora mismo grabados con tasa cero y sin embargo estarían ya a partir del año que viene grabados con un 16%, es decir, que le incrementa la tasa también a ese grupo de bienes. Así las cosas, uno pudiera decir, bueno, ¿cuál sería el impacto de esto? Porque nos estamos alejando del sistema impositivo óptimo. Entonces yo me quiero enfocar en lo que es la curva de Laffer. La curva de Laffer es una curva, se ha analizado mucho teóricamente, se ha tratado de buscar un elemento empírico que la valide y hay muchos que la han rechazado. O sea que es una curva, una propuesta teórica de un profesor de la Universidad del Sur de California, que está localizada en Los Ángeles, en el estado de California, Arthur Laffer. Fue profesor de esa universidad, graduado de la Universidad de Stanford, fue asesor del presidente Ronald Reagan y él desarrolló la siguiente teoría. Él tiene una curva, imagínense que es una U invertida, y usted a lo largo del eje horizontal, usted va moviendo lo que es el nivel de tasa impositiva. Usted tiene cero recaudación, pero luego, a la medida que usted va aumentando la tasa, usted va aumentando la recaudación, hasta que llega un punto, un valor crítico de tasa impositiva, tasa efectiva impositiva, y a partir de ese nivel comienza a caer las recaudaciones. Es decir, que a partir de ese nivel crítico, usted observa cómo las recaudaciones, porque hay una reducción del nivel de actividad económica, disminuyen. De tal manera que lo que dice Laffer es, si nosotros reducimos las tasas efectivas de impuestos, pues lograremos aumentar las recaudaciones porque estamos a la derecha. Claro, la gran discusión es, ¿tú estás a la derecha o tú estás a la izquierda? Si tú estás a la izquierda de ese valor crítico de tasa óptima, pues tú tendrías que aumentar las tasas para que aumenten las recaudaciones. Pero si tú estás al lado derecho de ese nivel crítico, de esa tasa impositiva óptima, si tú la reduces, puedes aumentar las recaudaciones. Eso es lo que dice más o menos la curva de Laffer. Bien, dado eso, ¿qué podemos decir nosotros con relación a, por ejemplo, el mercado de los alcoholes? Y ahí quiero hacer énfasis y le voy a remitir para que vean los números, por si acaso usted lo quiere hacer de nuevo. Ustedes pueden entrar en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y busquen una entrada que se llama La curva de Laffer y el ron dominicano. La curva de Laffer y el ron dominicano, ahí ustedes pueden entrar. ¿Y qué dice esa entrada? Miren,
Este es un claro ejemplo de la aplicación y validez de la curva de Laffer en el caso de la República Dominicana. Y me voy a ir al año 2012. En el año 2012 se aprobó una modificación impositiva al impuesto selectivo específico sobre los alcoholes. Un impuesto específico es un impuesto en el cual usted va y establece, debido, por ejemplo, al grado alcohólico, establece un determinado impuesto. En el caso actual es algo más de 600 pesos que se paga de impuestos por litro de alcohol absoluto. Es decir, si usted tiene una bebida y tiene un litro de alcohol absoluto, usted va a pagar 600 y tantos pesos de impuestos. Además, tiene un impuesto del 10%, que es el selectivo ad valorem, pero también paga el ITEVIS y paga otras figuras. Pero en principio, ahí usted tiene esas tres grandes figuras. Usted tiene el impuesto específico, que es selectivo, y que se paga por el grado alcohólico. Luego tiene un impuesto que está en función del precio y luego tiene el ITEVIS. Pero me voy a concentrar fundamentalmente en el específico. Ese se incrementó y posteriormente al año 2012 se estableció que se iba a seguir ajustando, se iba a seguir incrementando. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Bueno, vamos a comenzar con el nivel de producción. El nivel de producción, debido a ese impacto, digamos, debido a esa subida, pues esto tuvo un impacto que redujo el nivel de venta declarada en la Dirección General de Impuestos Internos 30%. O sea, que si usted toma el año 2012 y lo compara luego con los años posteriores, se da cuenta de que el año 2012 el nivel de ventas declaradas en la Dirección General de Impuestos Internos por alcoholes, específicamente ron, pues era muchísimo mayor ese nivel de ventas que lo que se registró en el año 2013, 2014, 2015, 2016 y así sucesivamente. De hecho, cayó 30% y todavía a la fecha, 2020, que es el último dato que tengo, 2020, el nivel en términos de ventas de litros de ron, usted tiene declarado en la Dirección General de Impuestos Internos, el nivel de venta declarado en la Dirección General de Impuestos Internos 20% menor que en el año 2012. Ese es un caso típico ahí de lo que es la curva de Laffer aplicada al caso de la República Dominicana. Un aumento excesivo del impuesto específico provocó una caída del nivel de ventas. Para que ustedes tengan una idea, usted me pregunta, bueno, pero ¿cuál es la tasa? Bueno, la tasa efectiva sobre el precio del ron, si usted toma el precio del ron y dice, bueno, voy a dividir aquí lo que corresponde a impuestos de lo que corresponde a otros elementos de ese precio, donde usted pueda tener otros costos y al final tenga su beneficio, el nivel de impuestos de esa botella de ron, de ese precio de ron que usted tiene, usted es el siguiente, 66%. Es decir, el 66% del precio, 66% del precio, 2/3 partes de ese precio que usted paga cuando usted va y compra una botella de ron, 2/3 partes son impuestos. 2/3 partes son impuestos. Es decir, que la tasa efectiva de tributación del ron es 66%. Ahora, si fuera el ron más barato, la tasa impositiva efectiva es 70%. Si es el ron más barato, 70%. Ahora, si nos vamos a otras bebidas alcohólicas, como por ejemplo cerveza es 39%. Es decir, que del precio de una botella de cerveza, usted paga el 39%, versus la de ron, que es 66% a 70%. Fíjense ahí la diferencia. Claramente que hay una inequidad, porque en términos del precio de la botella, el precio de la bebida, el precio del ron, el 66% de ese precio del ron es impuesto. En el caso de la cerveza, 39%. Pero la situación se agrava cuando se toma el whisky. El whisky, que tiene un determinado precio, cuando usted evalúa cuánto representa el impuesto del precio del whisky, 35%. Si nos vamos al vino, una botella de vino, que usted sabe que eso es importado, eso no se produce aquí, al igual que el whisky, no genera un empleo en el sector manufactura dominicano, no es marca país, porque es un whisky importado o es una botella de vino importado, paga esa botella de vino también 35%. Y si es vodka, también importado de Rusia, etcétera, 35%, o de Finlandia, 36%. O sea que fíjense, ron 66 a 70% del precio de la botella de ron son impuestos. Cerveza 39%. Oigan bien, vino, whisky 35%, vodka 36%.
Es lógico, entonces, que lo que estemos viendo es que el nivel de tasa impositiva efectiva sobre el ron es excesivamente elevada. ¿Por qué digo esto? Vámonos a la curva de Laffer nuevamente. ¿Qué sucedió con las ventas declaradas de ron? Pues una caída. Fíjense cómo hay en el año 2020 una caída de 20%. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la cerveza? ¿Qué pasó con las otras bebidas? En promedio, un incremento de 18%. ¿Qué significa? Que las otras bebidas, como tienen tasa efectiva de tributación por debajo del óptimo, esas están en un nivel de gravamen que le permitió todavía incrementar las recaudaciones y aumentar las ventas y las recaudaciones. Sin embargo, con relación al ron, ¿qué sucedió? Tú estás del lado derecho de esa tasa impositiva óptima y como estás del lado derecho, cuando se aumentó, lo que esto provocó fue una caída del volumen vendido y por lo tanto también de qué, de las recaudaciones. Para que tengan una idea, después de ese ajuste de impuestos en el año 2012, que recayó principalmente sobre el ron y que llevó el nivel de tasa impositiva a un 66% del precio del ron, después de ese ajuste, el nivel de recaudaciones cayó, porque cayó fuerte el volumen, 30%. Cayó el nivel y duraron 6 años, la Dirección General de Impuestos Internos, 6 años duró para poder recaudar lo mismo. ¿Qué implica todo esto? Esto implica lo siguiente. Que definitivamente, si ahora se aplica un nuevo aumento de la tasa impositiva específica del ron, estaría aumentando todavía más la inequidad porque estaría pasando la tasa efectiva impositiva de 66% a 74% sobre el ron. Y las otras se incrementaría pero muchísimo menos. ¿Y eso qué implicaría? Que entonces se desplazaría de ron hacia las otras bebidas. Y la pregunta es, pero el ron es el que consume el más pobre. ¿Hacia dónde se va el más pobre? ¿El más pobre va a consumir whisky? No. ¿El más pobre va a consumir vino? No. ¿El más pobre consumiría cerveza? Sí. Pero lo que realmente consumiría el más pobre, que es lo que se ha visto en los últimos años, es un alcohol fuera del canal legal de la comercialización del ron. ¿Y qué sucede fuera del canal legal, legítimo, de comercialización de ron? Que se adultera, que se contamina. ¿Y eso qué produce? Una situación de intoxicación que puede llevar ¿a qué? A la muerte. De hecho, de 12 a 14 meses, alrededor de 400 personas fallecieron por el consumo de ese alcohol. Alcohol que puede estar adulterado, alcohol que es tóxico, alcohol que es simplemente la alternativa debido al nivel excesivo de impuestos que tiene el ron en su estructura de precio, debido a ese impuesto excesivo que es 66% para el ron en promedio y 70% para el ron que consumen los pobres. Obviamente que ese nivel de impuesto es tan alto que hace que los pobres trasladen su consumo. Entonces estamos poniendo en peligro la vida de los más pobres. Oigan bien, estamos poniendo en peligro la vida de los más pobres. ¿Cuál sería entonces la solución? No grabarlo, no. Tú pudieras decir, mira, el Estado necesita recaudaciones, el Estado necesita aumentar los ingresos. Lo ideal es buscar la tasa óptima, como dice Laffer, buscar la tasa óptima que aumente el consumo declarado legalmente y ahí tú aumentarías las recaudaciones de ron. Ese sería lo óptimo. Ahora, si dice no, pero necesitamos aumentar como quiera la tasa, bueno, lo que habría que hacer entonces es identificar aquella medida que tenga un menor efecto sobre la desviación que existe entre el ron y las demás bebidas. ¿Cuál sería esa forma de gravar? Ad valorem, que tome en consideración el precio, para que de esa forma entonces se tome en consideración el precio de la bebida, como es el caso del whisky, que es mucho más caro que el ron, o del vino, que también tiene un efecto también en el precio, que es muchísimo más alto que el ron. Esos son elementos que lo dejo sobre la mesa porque hay que analizar muy bien, y este es un ejemplo de lo que es la curva de Laffer, y hay que analizar muy bien el impacto porque no se hace nada aumentando las tasas para que caiga el volumen de venta, cae el volumen de venta y cae las recaudaciones. Entonces no se hace nada con eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la tasa óptima, en el caso del ron,
O si se va a modificar, utilizar en vez del precio, en vez del impuesto específico que afecta al precio excesivamente, irse a un impuesto ad valorem, y ese impuesto ad valorem evitaría que aumente la inequidad en términos distributivos de los impuestos. Si usted tiene unos impuestos donde le cobra 66% al ron que consumen, o 70% el ron que consumen los más pobres, versus 39% a la cerveza, versus 35% al whisky, versus 35% a otras bebidas como el vino importado también, o 36% al vodka, obviamente que usted tiene una medida regresiva. ¿Qué significa una medida regresiva? Eso significa una medida que perjudica principalmente a los más pobres. Y eso hay que evitarlo, porque recuerden que un sistema impositivo ideal es un sistema en el cual usted tiene que tener neutralidad, es decir, que no distorsionen las decisiones de consumo, inversión, ahorro, trabajo. Usted tiene que tener también equidad en términos de evitar que recaiga sobre los más pobres, sino que recaiga sobre los más ricos. Es que decir, que pague más el que más tiene, el que más ingreso tiene, que pague más el que consume bebidas más caras. Entonces debería ser un impuesto basado ¿en qué? En el precio, un impuesto ad valorem y no un impuesto específico que vemos que tiene consecuencias que son graves sobre el nivel de vida, bienestar de los más pobres. Vámonos a la pausa y retornamos de breve con más Tecnopol.